Buenos días Venezuela. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. No podía faltar que dentro de toda esta arquitectura estratégica que nos escuchan hoy en el circuito radial Tiuna y nos ven por esta pantalla perfecta, esta pantalla diferente, esta pantalla que hoy, de lunes a viernes, siempre está activada por el programa referente informativo. Pero también los que nos están escuchando, fíjate, ahorita acaba de terminar el informativo TVFAN, que nos están escuchando en todo el territorio nacional donde llega nuestro circuito radial Tiuna. Ya está nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares, todo ese equipo perfecto. Aquí nuestro general de brigada Suárez Rodríguez, presidente de TVFAN, igualmente está nuestro coronel Medina Zambrano, vicepresidente, y nuestro coronel Bencí Guerrero. Esa fórmula perfecta de construir de amplio espectro, como siempre lo decimos, una comunicación para todas y todos, del cual lo que tienen es que engancharse. Ya no nada más con el televisor, ya con el sistema radial Tiuna estamos activados, porque son temas de interés internacional, nacional. Estamos con la cotidianidad. Estamos con ese pulso que buscamos es compenetrar el imaginario de la conciencia. Y es una búsqueda permanentemente, es un constructo permanente de lo que es el equipo de producción perfecto, profesor Demetrio Francisco Flores, y otra visión de lograr hacer televisión y radio ahora en revolución. Imaginémonos hoy, estamos con la guerra difusa. Nuestra doctrina, nuestro ministro para el Poder Popular para la Defensa, esa guerra de todo el pueblo, esa cosmovisión de la defensa integral de nuestro Estado-Nación, fases de la guerra no convencional que aplica Estados Unidos. Fíjense, estamos en la página 58, ¿no? Lo que es la preparación, el contacto inicial, la infiltración, la organización, la formación, el empleo y esa transición que buscan para fragmentar el Estado-Nación. Hoy, por ejemplo, vamos a tocar un tema internacional y estratégico. Vamos a irnos a lo que es esa cosmovisión de lo que ocurre en un tema histórico, pero un tema que el imperialismo es el causante por estar con injerencias, por estar entrometiéndose en territorios que no son de ellos, que tienen sus intereses energéticos, intereses que buscan dislocar la tranquilidad. El caso colombiano hoy, el caso de Colombia, el caso que uno ve en Brasil también y en otros países que se han metido, se han involucrado por medio del injerencismo y están hoy los pueblos buscando volver a lo que son los gobiernos sociales. Hoy tenemos de verdad, vamos a tocar el tema de Palestina. Bienvenido, apreciado, compatriota, camarada, de verdad que agradezco su presencia aquí porque estamos tocando un tema que para nosotros que son los pueblos del mundo, que son esas fórmulas perfectas de cómo, con la unidad, con la transparencia, con esa fórmula de lograr hoy, tenemos a nuestro amigo Khaled Hindi. Khaled Hindi, coordinador de la Liga Latinoamericana por Retorno a Palestina. Muy agradecido por esta invitación y como nos acostumbró, Venezuela siempre está en la vanguardia para defender nuestra causa justa, la causa palestina. Khaled, bienvenido aquí. De verdad, para mí es un nuevo reto ver cómo esos pueblos del mundo hoy, porque eso fue la centuria anterior, los años anteriores al 2000, que el injerencismo y el neoliberalismo marcaron huellas en contra de lo que es los pueblos.
hay una historia en cuanto a lo que es el derecho y la visión del pueblo palestino. Hay esa visión hoy de entender que hubo una historia ahí, para que tú nos la expliques, empezar con este primer segmento. Así, esa historia, esa tragedia del pueblo árabe palestino comenzó desde hace más de 100 años, con una conferencia de una élite judía sionista que hicieron una conferencia en Basel, en Suiza, en 1897. A través de esa conferencia acordaron el sueño de una élite sionista para tener un Estado para los judíos. Y estaba ahí en la mesa 3 lugares para hacer ese Estado, o en Uganda, en África, o en Argentina, Latinoamérica, o en Palestina. Claro que la mayoría escogieron a Palestina, como Palestina viven, la mayoría son musulmanes, hay una minoría cristiana, pero lo menos que viven judíos. Entonces, como hay historia para las 3 religiones en Palestina, entonces pensaron para tener en práctica ese Estado en nuestra tierra. Pero esa vino acumulando con los años. En pleno época de la Primera Guerra Mundial, los sionistas ayudaron a Gran Bretaña para financiarla, para enfrentar a Alemania a aquel momento y al Imperio Otomano. Así que contra esa ayuda financiera a los ingleses obtuvieron una promesa de un ministro inglés que se llama Pelford. Si Gran Bretaña gana la guerra, va a dar a Palestina como un Estado para los sionistas, para los judíos. Y así que en la historia no puede uno regalar una cosa, no es suya. Palestina no pertenece a Gran Bretaña para regalarla a los sionistas. Así que Gran Bretaña ganó la guerra y de aquel momento comenzó una inmigración judía hacia Palestina. Esa inmigración comenzó con la buena y con la mala. Con la buena que dicen que esa es la tierra prometida por Dios a los judíos y hay que ir allí. Y con la mala estaban tratando de obligar a las familias judías, que en aquel momento muchas familias judías eran familias progresistas y familias comunistas. En pleno Segunda Guerra Mundial, porque el sionismo internacional hizo la Segunda Guerra Mundial financiándola, porque para tener un sistema financiero controlar al mundo. Ese sistema debe ser con una moneda única para controlar todos los países del mundo. Así que planearon tener el dólar como una moneda oficial para todo el mundo y conducieron a esa guerra de la Segunda Guerra Mundial. Claro, aquel momento, desde la Primera Guerra Mundial, lo que es el mundo árabe, que estaba bajo dominio otomano o dominio turco, que era una parte del Imperio Otomano, habían planeado dividirlo para saquear sus recursos naturales. Entonces, antes de la Primera Guerra Mundial, tuvieron una conferencia entre los países europeos y se hizo una pregunta ahí, esta famosa por nombre de los acuerdos de Campbell. Campbell que invitó a los representantes europeos y hizo una pregunta. ¿Qué pasa si los árabes, los países árabes, tengan la libertad y su autodeterminación y para tener su unidad y sus recursos naturales? ¿Qué piensan? ¿Qué fuerza van a tener? Ellos van a dominar el mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer como europeos, como España habla español, Gran Bretaña habla inglés, Francia habla francés, los alemanes hablan alemán y no tienen un idioma común, mientras los árabes, 23 países árabes, tienen un idioma común. Y nosotros también, como europeos,
somos católicos, somos protestantes, somos ortodoxos, mientras los árabes la mayoría son musulmanes, una sola religión. Entonces tenemos que dividir lo que va a dejar el Imperio Otomano entre nosotros para saquear sus recursos naturales. Y así, cuando ganaron la Primera Guerra Mundial, dividieron al mundo árabe entre sí. Por ejemplo, a Francia le tocó Marruecos, Argelia, Túnez, Siria y Líbano. A Inglaterra le tocó Palestina, Jordania, Irak, Kuwait, Egipto. A Libia le tocó a Italia. Así que los países europeos dividieron el mundo árabe entre sí para tenerlos controlados y para saquear sus recursos naturales. Ahora, en plena Segunda Guerra Mundial, o cuando terminó la Segunda Guerra Mundial con la derrota de la Alemania nazi, es verdad, hubo el holocausto. Ese holocausto no estaba dirigido contra los judíos solamente, contra todos los que oponen al sistema nazi, a Alemania nazi, a las ideas de Hitler. Entonces, no es verdad para decir el holocausto fue contra los judíos. Fue contra todos los opositores. La mayoría de los que fueron quemados en el holocausto son comunistas rusos y comunistas polacos y de los países de aquel momento, los países socialistas que surgieron después de la Primera Guerra Mundial. Así que siempre tienen la excusa que los judíos pobrecitos que fueron masacrados por Alemania nazis, pero hoy en día tenemos que hacer la pregunta. Si es verdad Alemania nazis masacró a los judíos, ¿por qué no fue castigada Alemania nazis para quitarle un pedazo de tierra para darlo a los judíos como castigo? ¿Por qué tiene el pueblo palestino que pagar esa consecuencia y ese resultado de esas masacres? No hay lógica en eso. Los judíos trataron, o los sionistas que controlan el movimiento judío, trataron siempre adueñar de la Unión Pública, trataron siempre adueñar de los medios de comunicación, porque allí está la guerra, allí se gana la guerra. Porque repitan la mentira 1, 2 y 100 veces hasta que la gente la crean. Y eso es lo que está pasando. Los medios más grandes del mundo, el CNN, la cadena CNN, la cadena Fox, están bajo dominio sionista. Ellos son los dueños. La familia Rothschild, la familia judía, la más grande o la más rica del mundo, lo que tiene en el momento la mitad de la riqueza del mundo, vamos a decir, todo el mundo tiene una cantidad de dinero y de propiedad, la familia Rothschild tiene la otra mitad. Ellos que están dirigiendo al sionismo, la familia Rothschild, la familia Rockefeller, eso es lo que estamos viendo hoy en día en pandemias. ¿Quiénes están atrás de esas pandemias? La familia Rockefeller, que son los grandes nacionales de farmacéutico. Así que ellos tratan de una manera y otra manera con terrorismo adueñar del mundo. Ese es el sionismo. En 1947 se toma una resolución en pleno Naciones Unidas para dividir a Palestina en 2 estados, un estado judío, un estado palestino. Esa no es legal. ¿Por qué? Porque esa tierra se llama Palestina. Bajo ocupación inglesa está bien, pero esa se llama Palestina. Y para tener un estado ajeno en la tierra palestina hay que consultar al pueblo palestino, hay que hacer un referéndum, si acepta un estado ajeno en su tierra o no acepta. Hasta la Primera Guerra Mundial, los judíos en Palestina no contaban con el 2%. Llegamos a 1947, cuando se hizo esa resolución, la resolución 181.
los judíos no llegaban al 30%, porque venía una migración en la Segunda Guerra Mundial, una oleada grande para instalarse en Palestina, con el apoyo de Gran Bretaña, que estaba armando esas bandillas sionistas que llegaron. Pero vamos a mencionar que en la Segunda Guerra Mundial los judíos tenían muchos batallones que estaban luchando con Inglaterra contra Alemania nazis. Entonces tenían armamento, tenían entrenamiento y estaban bien armados hasta con aviones. Y Gran Bretaña, cuando decidieron dividir Palestina en dos partes, Gran Bretaña en 1948 se retira de Palestina y da todo el armamento a los judíos, a las pandillas sionistas que llegaron. Podemos mencionar la bandilla Stern, la bandilla Haganah, la bandilla Argón, que esos fueron unos batallones armados, entrenados con tanques, con aviones, mientras el pueblo palestino en aquel momento estaba prohibido tener un cuchillo. Cuando agarraban un cuchillo en los ingleses, con un palestino lo llevaban preso 6 meses. Esa es la historia triste de los palestinos. En 1948, la creación del Estado sionista de Israel, los sionistas atacan al pueblo desarmado y hacen masacres, como la masacre de Deir Yassin, como la masacre de Kfar Qasim, donde mataron más de 500 personas, entre mujeres, niños, hombres. Entonces el pueblo palestino en sí es un pueblo campesino. Cuando vieron esos masacres empezaron a escaparse de la zona que estaban entrando las pandillas sionistas. Entonces se retiraron, se escaparon hacia la ribera occidental o Cisjordania y algunos hasta Siria, hasta el Líbano, hasta Jordania, hasta Egipto. Aquel momento los países árabes tenían el deber a defender la tierra palestina o el pueblo palestino. Entonces, en ese momento, cuando hicieron esos ataques y agarraron el 78% de la tierra palestina, hicieron una guerra contra el ejército de Jordania, el ejército de Egipto, que entre comillas estaban defendiendo, pero sabemos que en aquel momento el ejército jordano tenía un comandante inglés, que cómo puede ser un británico, el jefe del ejército jordano puede combatir a la pandilla sionista que ellos mismos la trajeron de todo el mundo para instalarlo en Palestina. Esa no podía ser así. Entonces, en ese momento el sionismo agarró y declaró su estado sobre el 78%, mientras los acuerdos o la resolución 181 daba a los sionistas lo que contaban casi el 30% de la población de Palestina, los dieron el 56%, más de la mitad de la tierra palestina, mientras la mayoría quedaban con el 44% en este momento, en el momento de la resolución. Pero después de un año, cuando los sionistas atacaron a Palestina, se adueñaron del 78%. La resolución en sí mismo habla de división o dividir Palestina en dos partes, pero habla también de la ciudad de Jerusalén, sagrada para todas las religiones, que queda bajo una administración internacional y capital para los dos estados. Ahora bien, el año 1967, el Estado sionista de Israel ataca al resto de Palestina, ataca una parte de Siria, ataca Egipto y quita lo que se llama las alturas del Golán sirio a Siria y lo anexa al Estado sionista de Israel. Quita toda Cisjordania y ahora, bien. Mira, Jale, fíjate, me gusta toda esa perspectiva que estás dando ahí, porque yo creo que hoy dentro de toda esta cosmovisión que estamos viendo, fíjate, hay algo importante, ¿no? Que se le dio algo, o sea, es decir, esa sociedad, esa comunidad internacional, en el caso de las Naciones Unidas, por medio de estas dos guerras, la Primera y la Segunda
guerra mundial. Amigas, amigos, todos los mensajes que nos están mandando, agradecidos de verdad. Quiero agradecerle primero a Jalek, Indy y a toda la comunidad palestina que se encuentra aquí en Venezuela. Esa es su tierra también, una tierra estratégica hoy. La patria de Bolívar, la patria que inspiró en este constitucionalismo de paz y de libertad. Estamos con el pueblo palestino. Eso es lo primero. Eso es lo primero. ¿Cómo esa comunidad internacional reparte tierras? O sea, se mete el injerencismo con las grandes corporaciones. Me gustó, Ale, algo que estás hablando, que es la realidad. Yo estoy estudiando ese tema. Las grandes corporaciones mediáticas, incidiendo en la manipulación de la mente. Incidiendo en la manipulación de la mente. Por eso es que era importante que vinieran dentro de todo su tiempo, dentro de toda su cotidianidad y el esfuerzo permanente que tienen que estar haciendo en todos los países del mundo la comunidad palestina para llevar la verdad, para llevar lo que ocurre hoy y lo que ocurrió y el porqué. Fíjense, el porqué, como me dicen ahorita muchas personas que nos están escuchando en Circuito Radial Tiuna. Maramara, un saludo que está ahorita en los controles, y aquí en los controles el maestro está Calderón, con nuestra Teniente Pérez como directora. Entonces, en esa visión vemos como se le dio, vamos a hablarlo coloquialmente, un dedo que no se le debió dar cuando vamos a ver si agarraron el brazo completo. O sea, coloquialmente estamos hablando aquí, que es lo que nos mandan del Táchira, nos mandan mensajes de Apure, nos mandan mensajes de Barquisimeto. No se ha reportado Nueva Esparta, 0412-020-5263. En Aragua está nuestro amigo, allá Romero, un saludo Romero, historiador estratégico, te reporté esta mañana. Falta Nueva Esparta, que siempre está activado, y Guárico. En esa cosmovisión apreciado, eres ingeniero, estudioso de todos estos temas. Vemos como la comunidad internacional, esos que son esa representación que debe dirigir la justicia y la paz entre todos los países. Vemos como en el año de 1967 volvió a irrumpir el Estado de Israel en una tierra que no era de ellos. Nada más y nada menos, como tú dijiste, se tomaron hasta las alturas, pues. Ahora bien, en esa visión de ayer, el pueblo palestino, siento yo, te lo digo uno que lo está viendo, no está estudiando, quiero hacer de verdad un saludo al Centro Polimológico y Estratégico de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, a nuestro general Pérez Villamizar, director del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, igualmente vicerrector de investigación. Porque uno ve hoy, con tu visión que compaginamos cuando hacemos los estudios allá en la geopolítica, es casual en ese momento que llegara, como tú dijiste, habían otras tierras, pero es casual de que llegara Israel y se situara ahí, la situaran en ese territorio. Fue una forma de crear y generar un conflicto. Es el imperialismo que montó al Estado de Israel ahí. ¿Qué lectura tenemos? Claro. Porque hablamos de dos momentos. Hablamos de que había paz, de que se dedicaban nuestras y nuestros palestinos a lo que era el cultivo, a la cría. O sea, no existía en ese momento una situación de guerra. ¿Será que montaron ese pueblo para activar todo ese plan bélico ahí en ese territorio, en esos territorios? Claro, cuando hablé de 1907, la declaración de Campbell allí, esa es para dividir el mundo árabe, para saquear los recursos naturales, para tener un Estado ajeno que lo sembran en el corazón del mundo árabe, para tenerlo como una punta de lanza, dividir a los árabes. Eso es lo que está sucediendo. Quitaron Palestina, quitaron una parte de Siria, va a tener conflicto todo el tiempo, para decir que estamos aquí, los países europeos, Inglaterra y Estados Unidos. Así que es una planificación desde el imperialismo internacional liderado por el sionismo,
Porque nosotros sabemos que hablamos de imperialismo, pero a veces uno olvida qué es el sionismo. El sionismo es el poder económico, el poder financiero que está controlando el imperialismo internacional. Así que eso fue planificado y lástima que fue sembrado en nuestra tierra amada, Palestina. El pueblo palestino está sufriendo desde el año 1948. Llegamos a 1967 que adueñaron de toda Palestina cayó bajo ocupación del Estado sionista de Israel. Sin embargo, el pueblo palestino siguió luchando en los países vecinos. En Jordania fue masacrado en el año 1970. 30.000 palestinos fueron por defender o tratar a regresar a Palestina. Fueron masacrados 30.000 palestinos por el Estado jordano, por el régimen de Jordania. Y después, en el año 1982, el Líbano fue invadido por las tropas sionistas para acabar con la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que fueron armados y fueron a tratar de hacer movimiento militar para regresar a través de la frontera del Líbano. Y aquel momento yo tenía 18 años. Yo dejé mis estudios y fue como un voluntario con la OLP, con una fracción que se llama el Movimiento Nacional de la Liberación de Palestina, Fatah. Fue militante y luché el año 1982 como todos los palestinos, aquel momento jóvenes que le duele Palestina. Yo nací aquí en Venezuela, pero mis padres me mandaron allí, soy de origen palestino, me mandaron para estudiar en Jordania en aquel momento y estaba estudiando primer año en Bulgaria como ingeniero, pero muchos palestinos que estuvimos estudiando allí dejamos el estudio y fuimos y agradecemos al líder libio Muammar Gaddafi que nos financió un avión y pagó los pasajes para ir a Damasco y de Damasco fuimos al Líbano para luchar. Así que nuestra historia, poco triste, pero nosotros somos orgullosos como palestinos luchando contra esa célula cancerosa que la sembraron en nuestra tierra, en nombre no solamente de Palestina, no solamente de los árabes, no solamente de los musulmanes, en nombre del mundo entero, porque ese no es un plan contra Palestina, es un plan contra el mundo entero, que no solamente una Israel que la sembraron en Palestina, están tratando de sembrar otra Israel en Latinoamérica. Estamos pensando sobre lo que es la Patagonia, que están tratando de quitar un pedazo de Argentina y Chile para tener otra Israel, para dividir a Latinoamérica, para tenerlo también dividido, para adueñar de los recursos naturales. Jale, pero fíjate, Ale, vamos a tocar ese tema cuando vengamos ahorita, de hacer un paralelismo de lo que ha acontecido. Y te digo honestamente, a pesar de que el pueblo palestino está sufriendo, pero no están solos. No están solos porque la información que llega es que hay una mundialización, está mundialmente ya, está mundializado ya el tema palestino. Se ha logrado, al menos mundialmente, concientizar el tema de las agresiones permanentes del sionismo, pero igualmente algo que es importante, no se puede, y es evidente cuando es piedras contra balas. Lo que son eso, nosotros que fuimos estudiantes y peleamos en contra de lo que era la privatización que estaba aquí con ese mismo imperialismo, en esos gobiernos anteriores a Chávez, eran piedras y lo que venían era balas del otro lado. Así vemos hoy, y lo hemos visto en toda esta hoja de ruta, cómo el imperialismo arma y consolida ejércitos y consolida cosmovisiones en contra de los pueblos. Vamos a ir a una pausa, nos vamos con una música en el circuito radial Tiuna, Atardecer Llanero de Jorge Guerrero, pero también quiero dejar en el aire una pregunta, hacer un paralelismo de lo que acontece hoy en esta América meridional, esta América de Bolívar. Es casual que así como está ese conflicto contra Palestina, contra Siria, tú lo nombraste, imaginamos hoy, y continúan los conflictos contra Siria, que hoy también la Venezuela bolivariana esté agredida, Irán
Irán, imaginémonos hoy a Irán. Y en ese 2008 Chávez le dio una enseñanza al imperialismo, porque sacó de lleno a estos señores del sionismo, como tú lo dijiste, no que estudia el tema geopolítico, por eso es que voy al tema de la centuria. Hay cosas que están cambiando, esperemos que en esta nueva centuria se le dé una legitimación estratégica al pueblo palestino, se le reivindique en su tierra que le corresponde y en su modo de vida. Una visión de referente informativo. ¿Por qué? Porque estamos buscando lo pequeño, lo cotidiano, entrar en tu cotidianidad, en tu conciencia, lo que hace la mediática internacional. Para eso son las maquinarias, el dinero, para desdibujar lo que aconteció y lo que acontece. Volvamos a una pausa y volvemos con tu programa Referente Informativo. Gracias Pérez. Fíjate, nada más y nada menos cuando uno ve esos demonios. Son unos demonios mundiales que tienen ya tiempo. Estamos hablando de 1945, la centuria anterior. Y vemos hoy cómo continúan. Unos demonios mundiales que están en todo el mundo. Claro, un aparato militar, un aparato económico, un aparato que buscan apoderarse de lo que no es de ellos. Varias familias. Son un número de familias bien reducidas en el mundo que operan con el gobierno de Estados Unidos, bajo la majestad de esos tanques pensantes, de esa visión de cómo dejar en varias partes del mundo, cuando ellos les tocan sus intereses, porque fíjate, esto me preocupó con los mensajes que me llegan, de agradecerme, y no es nada más a mí, a todo este equipo perfecto, de cómo nosotros estamos aislando el tema palestino. Quiero agradecerles a ustedes, y ahorita tienen una visión, los que nos están mandando mensajes, pueden agarrar y sintonizar la radio, el circuito radial Tiuna, si van a hacer alguna diligencia para seguir conectados, porque yo creo que hoy es importante darle vida al por qué está ese conflicto allá. Y no podemos mejorar de que esto que tenemos aquí en Apure, quiero saludar al circuito radial de Apure, que me mandó un saludo ahorita, de verdad que quiero agradecerle que están en sintonía, pero que eso que está ahí en Apure no es casual. ¿Quién está detrás de eso? ¿Ah? ¿Quién está detrás de eso en toda esta visión de la mundialización completa de lo que son los conflictos? Ahí vamos lo que es hoy el estudio de lo que es la visión del estudio de la guerra. Entonces ahí, polimológicamente, tenemos que buscar lo que son las contradicciones de las corporaciones. ¿Contradicciones por qué? Porque no respetan al ser humano. Ailek, yo quisiera continuar y profundizar un poco el tema de Siria, el tema de Irán, el tema de Egipto, todo ese tema, y venirnos también a la América Meridional, porque tú nos has contado cosas aquí que uno lo sabe por estudios que uno continuamente está haciendo, pero uno se debe una audiencia y te mandan bastante saludos de cómo estás dándole vida a una visión que hoy está presente. Y la tenemos presente, como todos me dicen por ahí, la tenemos presente, profesor, porque son unos demonios que están activos, son unos demonios que no respetan la vida. Quisiera que continuáramos. Jalé Hindú, quien es coordinador de la Liga Latinoamericana por el pueblo palestino, es reivindicar mundialmente la causa palestina. Muchas gracias a todos los que están viendo al momento esa televisora gloriosa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hablando de nacimiento del Estado sionista de Israel, pero hablando también de el único Estado en el mundo que nació a través de una resolución es el Estado sionista de Israel. El único Estado en el mundo que no acata las resoluciones de Naciones Unidas
es el mismo que nació en los senos de Naciones Unidas, el Estado sionista de Israel. ¿Cuántas resoluciones hicieron en Naciones Unidas a favor del pueblo palestino o para terminar ese conflicto y no fueron aplicadas? Venimos a hablar de Siria e Irak. Quiero mencionar solamente en los años 50, cuando el Estado sionista de Israel fabricó la bomba atómica, le hicieron una pregunta al primer ministro israelí, Ben Gurion. ¿Cuál es la grandeza de Israel con obtener la bomba atómica? Él dijo así: la grandeza de Israel no es en tener bomba atómica, la grandeza de Israel es de destruir 3 ejércitos árabes: el ejército de Egipto, el ejército de Siria, el ejército de Irak. El ejército de Egipto fue neutralizado en el año 1977 a través de los acuerdos de Camp David entre Egipto y Israel, y de esa manera sacaron a Egipto del conflicto árabe-israelí. En 1990 invadieron a Irak y destruyeron al ejército de Irak, y hasta el momento Irak no puede estar como un estado completo con una autodeterminación. Sabemos que todavía hay unas bases norteamericanas en Irak. Quedó Siria, que Siria era la cuna de la causa palestina. Todas las fracciones palestinas estaban luchando desde la tierra, desde Damasco, desde la tierra de Siria y desde Beirut. ¿Por qué? Porque Damasco también tiene, o Siria tiene una tierra ocupada por el Estado sionista de Israel, que es las alturas del Golán. Y tiene toda la razón para apoyar a las fracciones palestinas para luchar contra esa ocupación. Entonces, Siria, Irak y Egipto fueron objetivos del sionismo, pero vamos a mencionar a la República Islámica de Irán. Cuando se triunfó la revolución iraní en 1979, tenía la lema: primero cambiaron la embajada de Israel, expulsaron los sionistas, instalaron la primera embajada de Palestina en el mundo, antes de tener un estado de facto a través de los acuerdos de Oslo. Sabemos desde 1993 que los acuerdos de Oslo trajeron un estado palestino, pero esa no es verdad. No hay estado palestino, está bajo ocupación, está asalariado del Estado sionista de Israel y está controlado totalmente por el Estado sionista de Israel. No tiene fronteras, no tiene ejército. Y cada ministro, o si el presidente de la autoridad palestina quiere salir de Cisjordania, debe tener un permiso del Estado sionista de Israel. Entonces, no podemos hablar de unos acuerdos en 1993 que trajeron un Estado palestino, y esos acuerdos, entre comillas, en 5 años, del 1933 hasta 1998, debería tener un Estado con sus fronteras, pero estamos llevando más de 30 años de negociaciones, entre comillas, de paz, y lo que fue masacrado en varias oportunidades, el pueblo palestino de Gaza, en 2008, 2009, fue masacrado, y desde esta tribuna quiero hacer un saludo al gobierno bolivariano de Venezuela, al comandante Hugo Chávez, cuando atrevió con Evo Morales en Bolivia a expulsar los embajadores sionistas en esos países. Porque esa embajada solamente es para conspirar contra intereses de Venezuela. Como dijo un genio, cuando lo preguntaron por qué en Estados Unidos no hay golpes militares o golpes contra Estados Unidos, él dijo así: porque allí no hay una embajada de Estados Unidos. Esa quiere decir, donde hay una embajada de Estados Unidos, hay probabilidades de un golpe allí, cuando los intereses de ese Estado
o contradice con los intereses de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos no agradece un régimen en el mundo, trata de sacarlo de una u otra manera, con la buena o con la mala. Vemos hoy en día el mundo árabe, cómo está dividido y cómo está controlado por Estados Unidos, cómo está en el momento aliado con el sionismo internacional. ¿Por qué? Porque son monarquías que no están elegidas por sus pueblos. Son monarquías que obedecen a Estados Unidos y temen dejar el poder. Son monarquías que todo el tiempo están con sus intereses personales. Estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando de los Emiratos Árabes, estamos hablando de Marruecos. Marruecos y Bahrein, los Emiratos Árabes, normalizaron su relación contra el Estado sionista de Israel. Pero ellos podían hacer una presión. Si vamos a normalizar las relaciones, pero dan los derechos a los palestinos, sus derechos. Ahora, ese conflicto, si vamos a hablar de este conflicto, ¿cómo comenzó? Desde hace 10, 11 días, 12 días. Comenzó a través de la política de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos permitió al Estado sionista de Israel alinear o adueñar de tierra que pertenece a los palestinos en los acuerdos de Oslo. Entonces, y además, hay una resolución que se tomó en Naciones Unidas para que quede Jerusalén capital para los dos estados. Estados Unidos anunció de su parte que Jerusalén es una capital unida para el Estado sionista de Israel, que los palestinos no tienen nada que ver. Entonces, ¿cómo las resoluciones en Naciones Unidas están siendo violadas por el mismo imperialismo norteamericano, por las fuerzas mundiales más grandes? A los palestinos no queda sino luchar hasta el final. Ahora, cuando Estados Unidos de Israel trató a desalojar a la gente del barrio Sheikh Jarrah en Jerusalén, lo que pidieron en la mezquita Al-Aqsa, esa mezquita que está siendo todo el tiempo en el plan de los sionistas de derribarla y construir el templo de Salomón, entre comillas, la gente que estaba rezando y estaba llamando, a hacer el llamado a Gaza para defender, no llamó a la autoridad palestina porque sabe la autoridad palestina no tiene ninguna fuerza para enfrentar a los sionistas y no tiene la voluntad tampoco política para enfrentar a los sionistas. No llamaron a Naciones Unidas para quejar, vengan para protegernos, porque Naciones Unidas son cómplices de lo que está pasando en Palestina. Llamaron a la resistencia heroica de Gaza. Gaza es esa franja que de 365 metros cuadrados. Gaza es una zona de 6 kilómetros cuadrados por 40 kilómetros cuadrados. Una franja que es más pequeña que el estado de La Guaira, de la mitad del estado de La Guaira. Pero como esa gente en una tierra plana, contra los aviones, contra los barcos, contra los submarinos sionistas, contra los satélites de todo el mundo que está dando información al Estado sionista de Israel, ¿cómo pudieron construir sus cohetes bajo un embargo total de 14 años, que no puede entrar ni un pájaro a través de la frontera? Una zona bloqueada por aire, por tierra, por mar, y la gente no puede salir para hasta tener sus medicamentos. ¿Cómo ese pueblo pudo construir esos armamentos que pudo enfrentar para primera vez desde la creación del Estado sionista de Israel? Desde la primera vez, desde la creación, la primera vez que el Estado sionista de Israel está bombardeado en todas las zonas. Es producto de una voluntad del pueblo heroico de Gaza, de la resistencia que está dando. Y ahora la resistencia es el único representante de nuestro pueblo. No hay otro representante sino esa resistencia que dio todo lo que tiene, dio todos sus hombres, mujeres, niños que están sacrificando. Tú ves
en la televisión una mujer que perdió 5 hijos y la preguntan, ¿cómo te sientes? No, todavía tengo uno para darlo por nuestro pueblo o por nuestros lugares sagrados en la mezquita del Aqsa. Fíjate, Jalé, de verdad que cuando tú hablas de esa forma, estoy viendo es el teléfono de solidaridad con el pueblo palestino, y quería tocar un punto que tú dijiste claramente, fíjate. Son esas transnacionales y el imperialismo que busca con esas provocaciones de tomar territorios, tomar todo este tipo de cosas para avanzar, porque ahí debe haber un interés, no nada más con el pueblo palestino, porque yo coincido contigo, pues, un pueblo bloqueado, un pueblo, por eso es que yo me recordé cuando estaban esos gobiernos de la Cuarta República y estábamos defendiendo lo que venía, que era la privatización de las universidades, ¿no? Así mismo estábamos, con todo un Estado opresor que hoy uno ve la clase política que está buscando y llamando a bloqueo, es lo mismo aquí en Venezuela. Esa clase que lo que busca es alinearse con los poderes imperiales, pero veo que dentro de todo ese contexto que tú nos estás explicando, yo creo que ahí debe haber hoy, dentro de todos esos factores, un tema de activar todo un plan de guerra en todo ese sector. Es decir, la intranquilidad del gobierno de Estados Unidos, de la CIA, de todos esos tanques pensantes parecieran que ese conflicto lo que buscan es meterse, porque ya se metieron contra Siria. Llegando este señor otra vez, bombardean a Siria, pues no es casual. Contra Irán, no podemos dejar ese tema de Irán. Irán, que aliado estratégico de los pueblos del mundo. Saludar a la representación tanto de aquí, Palestina, con todo el favor del Estado palestino aquí en Venezuela, porque es así, es un Estado palestino, pero igualmente a la representación del Estado iraní. Estrategia perfecta. Tú me hablaste de Chávez y me recordé cuando él mandaba parar en ese momento todo ese tipo de cosas. Y es lo que hoy tenemos, que estamos concatenados en toda esa causa. En esa causa pues también nosotros somos agredidos. Y no, pero fíjate, ahí te voy a dejar para que tú nos expliques esa visión de esos conflictos. ¿Serán casuales esto que está pasando hoy? ¿Ah? Lo que tú nos estás contando en estos días, de seguir incidiendo en meterse en poblaciones, provocaciones, y por supuesto que yo comparto contigo, piedra contra bala, ¿ah? Contra una maquinaria bélica, que es lo que tiene el Estado sionista de Israel. Para recordar solamente, aquí en Venezuela tenía oficinas del Mossad israelita en el aeropuerto de Maiquetía. Imagínate esa broma. Tenía otra oficina en Avenida Libertador, en Caracas. Entonces, con la llegada de Chávez ya terminó eso. Claro. Ya terminó eso. Lo que había solamente, lo que la embajada del Estado sionista de Israel, y aquel momento, el año 2008-2009, con la masacre del pueblo palestino en Gaza, que todo el mundo estaba viendo en vivo directo cómo estaban lanzando las bombas químicas, las bombas con fósforo blanco, que estaba quemando los niños, mujeres, ancianos, cuando cae. Esa estuvimos viendo esa en dossier con Walter Martínez todos los días. Casi Walter Martínez, un saludo desde esa tribuna, casi estaba llorando cuando estaba enseñando esas imágenes en vivo directo desde Gaza. Ahora bien, hablando de Irán, cuando se triunfó la revolución islámica de Irán, tenía un lema: nosotros no somos con Occidente o contra Oriente, no somos con los países socialistas, ni siquiera con los países imperialistas. Nosotros vamos a estar al lado de todos los pueblos oprimidos del mundo. Vemos cómo Irán está mandando ayuda a Venezuela. La gasolina que está llegando a Venezuela es producto de la amistad y la fortaleza entre los dos pueblos. Irán, Estados Unidos trató de obligarla para no mandar ayuda a Venezuela. Quiere que Irán se asume al bloqueo, como todo el mundo, pero Irán
dijo que no. Entonces, Estados Unidos amenazó a Irán si va a salir algún barco desde Irán, lo vamos a interceptar. Irán dijo una cosa, si bien los mares están para todos o son para nadie, esa es una amenaza que Irán cuando habla cumple. Yo quiero agradecer de esa tribuna a la República Islámica de Irán todo el apoyo que está dando a la resistencia en Palestina. Hoy en día, viendo los cohetes que están saliendo desde la franja de Gaza, tiene una huella allí de un líder que estaba apoyando a la resistencia, el líder Qasem Soleimani, que fue asesinado el año pasado en Irak por las élites de Estados Unidos, cuando fue bombardeado en el aeropuerto de Bagdad. Y de esa manera pensaron que ya matar el jefe de las brigadas de Al-Quds, esa termina con la causa palestina desde Irán. Pero fueron equivocados. La República Islámica de Irán está dando todo el apoyo a la resistencia palestina. Así que Siria, lamentablemente, trataron dividirla y están en ese plan. Vinieron mencionarios de 84 países del mundo para derrocar al presidente Bashar al-Assad. Nosotros sabemos que las fronteras desde Turquía, desde Irak, desde Jordania, desde el Líbano se abrieron para dejar los terroristas entrar entrenados en bases militares estadounidenses en esos países. Lamentablemente, países árabes, mismo del Golfo Pérsico, que financiaron esa guerra para derrocar al presidente Bashar al-Assad. ¿Por qué? Porque el año 2006 el Estado sionista de Israel tuvo la primera derrota militar en su historia a manos de los hombres de Hezbollah, la resistencia libanesa, que está apoyada por Siria y por Irán. Y esa que trataron los países árabes de obligar a Siria y tratar de comprar al presidente Bashar al-Assad con millardos de dólares para parar lo que el apoyo de su gobierno y su ejército a la resistencia libanesa. Lo que en aquel momento el presidente de Siria dirigió a los presidentes árabes y lo dijo: ustedes no son hombres, ustedes son solo hombres. Y eso fue castigo al presidente de Siria desde las monarquías árabes para tratar de derrocarlo con un plan internacional de Estados Unidos, de Francia y de Gran Bretaña. Mira, Alec, vamos a irnos a una pausa. De verdad que quiero agradecer porque me agarraste con pleno teléfono aquí. Agradezco al Estado Apure y a otros estados más que nos están mandando mensajes. Al Estado Carabobo, los profesores de la Universidad de Carabobo, un saludo. Hemos bajado esa visión de entendernos aquí y quiero agradecer porque no podía dejar pasar otro mensaje. En estos días nos mandaron uno estratégico. Lo importante hoy de la multipolaridad de Chávez, profesor, el multicentrismo, de ver hoy cómo la Venezuela está blindada y así tenemos que continuar porque el presidente Nicolás Maduro Moros tiene una visión geoestratégica. Agradecido de verdad, Enrique de la Universidad de Carabobo. Es importante hoy llegar a lo que son los temas nuestros, la multipolaridad, el multicentrismo, nuevos ejes de poder que la Venezuela ha logrado. Vamos a irnos con un tema, el pescador del río Apure, José Ali Nieves, ahí en el circuito radial Tiuna, y por aquí por Telefan. Vamos a ir a una pausa igualmente y volvemos con tu programa referente informativo. Vamos a hablar del tema de Cuba, de todos estos países. ¿Qué le parece? Sí, sí. No, me pareció bien que le zumbaron la vaina ya. Bueno, mira, volvemos otra vez
de verdad que dentro de todo este contexto quiero que sigamos en esa profundización de lo que hace el imperialismo. No es casual lo de Apure, no es casual, porque dentro de todo este contexto es ese llamado siempre fervoroso de amor y de paz: liberen a nuestros patriotas. Ya que agradecido ya en el piso 5 de esta mañana, estamos en esa campaña geoestratégica. Nuestro Ministerio del Poder Popular para Defensa, con nuestro general en jefe Vladimir Parino López, todo nuestro Estado Mayor Superior, igualmente nuestro Comando Estratégico Operacional, nuestro almirante postdoctor Remigio Ceballos Ichazo. Es hoy una premisa. Estamos utilizando todos los protocolos, toda esa cosmovisión que hoy tenemos, y desde aquí de la televisora de la Fuerza Armada nos incorporamos a ese llamado estratégico con nuestro general Suárez Rodríguez, nuestro coronel Medina Zambrano, todo este equipo estratégico. Liberen a nuestros 8 patriotas, de verdad. Nos están escuchando en el circuito radial Tiuna, en nombre de nuestro coronel también, Jorge Eliezer Mantilla Mijares, y todo ese equipo. Liberen a nuestros patriotas. Ayer estábamos nosotros en el Valle. Quiero anunciarlo por aquí. Está el circuito radial Tiuna, está TVFAN, están activados con el plan Caracas de todo, de la remodelación de esta Caracas bonita. Está el circuito radial Tiuna e está igualmente TVFAN, incorporados, porque usted habló algo claro, Alec. Mira, me gustó esta conversación. Lo importante de visorar los enemigos. Y uno es las mediáticas que buscan esconder las realidades mundiales, ¿vale? Por eso es que dentro de todo este contexto no podía faltar que viniera aquí al programa en darnos todas esas luces, porque hay una audiencia hoy que no es nada más ver lo que algunas televisoras de lo que es el tema mundial, porque fíjense, Al Jazeera destruyeron ahorita un edificio, eso no lo podemos dejar por aquí, fíjense, y nos están mandando mensajes saludándolo. Fíjense, una televisora que daba y da la realidad de lo que es la objetividad y lo que acontece allá, las bombas, eso es casual que las grandes corporaciones y la maquinaria militar imperialista, así como quieren acabar, y condenamos la muerte de todos nuestros, de verdad, orientes palestinos, como tú lo dijiste, ¿vale? Todos nuestros niños, pero todo ser humano, pero también meterse con áreas estratégicas. Eso no es casual, de que quieran destruir, y quiero agradecerle a todos esos mensajes que nos llegan aportando, ¿ves? Que sí estamos escuchando. Acabaron con un edificio, ¿vale? De Al Jazeera, la televisora Al Jazeera. Pero fíjate, no es casual, no estamos solos. Fíjate, quiero comprometerte aquí y a ese equipo para que continuemos más adelante en otros programas. Todavía nos faltan 2 segmentos, pero faltaba ese compromiso nuestro porque la audiencia en definitiva es la que manda. Quiero saludar a todas y todos los que están pendientes, activados, ¿vale? De lo pequeño, lo cotidiano, porque es importante hoy refrescar, pero darnos seguimiento, porque puede faltar algo siempre. Esto es un programa que se hace contigo. Es ese arquitecto que es nuestro Dios, que nos estamos relacionándonos directamente. ¿Vale? La visión también de los pueblos agredidos, como el caso de Cuba, históricamente también bloqueado, ¿vale? ¿Ah? Así es. ¿Qué lectura tenemos, ¿vale? Lo que contradice con los intereses de Estados Unidos siempre lo agarran como enemigo. Ahora Cuba buscó su autodeterminación y eso no agrada a Estados Unidos. Estados Unidos quiere que toda Latinoamérica como segundo patio para ellos, para aprovechar de sus riquezas. Cuba, desde su nacimiento, después de la revolución de Fidel y sus compatriotas y sus combatientes, así que fue objetivo. Vimos cómo Estados Unidos trató de invadir a Cuba en varias oportunidades y no pudo porque el pueblo cubano siempre ha sido unido contra esas agresiones. Yo quiero mencionar a Fidel con una frase muy buena
que cuando la autoridad o la OLP entró en negociaciones de paz contra el Estado de Sionista de Israel, una periodista le preguntó a Fidel, ¿qué opina sobre las negociaciones de los palestinos con los israelitas? Él dijo, ¿de cuál negociación habla usted? La única negociación que debe estar o debe ser es cómo van a salir los judíos de Palestina, los colonos, cómo van a salir, por tierra, por mar o por aire. Esa es la única negociación que debe ser. Es un Estado ajeno que fue sembrado en la tierra palestina y debe desaparecer. Esa es la tierra de los palestinos, como es Alemania, tierra de los alemanes, como Cuba, tierra de los cubanos. Esa no puede ser así. Esos son colonos que vinieron de todo el mundo para adueñar de una tierra ajena que fue regalada por de un gobierno que esa tierra no lo pertenece. Entonces, esa es la realidad. Cuba había apoyado todo el tiempo, desde los 50 hasta el momento, en todos los aspectos al pueblo palestino. En aspecto en salud, en educación, vemos cuántas personas o cuántos estudiantes se formaron desde Cuba. Tú me mencionaste un amigo que se llama Moaz Musa. Moaz Musa fue formado en Cuba como médico, como farmacéutico. Sí. Así es que Cuba brindió al pueblo palestino, como está brindiendo al momento Venezuela, a los palestinos un cupo para estudiar aquí medicina. Y vemos muchos que están estudiando en Irán y ya unos que están ya formados trabajando en hospitales en Venezuela. Hospital Vargas, mencionando los médicos palestinos, en Petare, en toda zona, en Mérida, en varias ciudades de Venezuela están ya trabajando médicos palestinos que fueron formados aquí en Venezuela. Están ayudando al pueblo de Venezuela en esa pandemia y además están operando también. Hay cirujanos ahora palestinos que están trabajando, ayudando, porque nosotros somos un solo pueblo. Esa es una lema que ayer estuvimos en una manifestación en La Guaira, una parada fue organizada por el PSUV, pero estaba dirigida para apoyar al pueblo en Palestina, especialmente en Gaza. Entonces, una lema que levantamos, que Venezuela y Palestina son un solo pueblo. Ale, quiero interrumpirte, igual que aquí estamos abriendo una trinchera estratégica, porque sabemos la lucha que tienen allá, ese pueblo que es pueblo nuestro también. Tú estabas tocando el tema de Cuba, bloqueado igual que ustedes, pues, igual que todos nosotros, pues. Imaginémonos hoy, por eso es que dentro de todo este contexto, claro. Entonces, cuando uno ve todo esto que hemos heredado de la centuria anterior, es decir, cuando uno habla de que hay una mundialización de lo que es hoy los derechos de la autodeterminación de los pueblos, yo creo que hoy es lograr esa unidad y esa conciencia que hace falta hoy, porque vemos cómo se están paralizando un poco por ahorita, y ahí voy con esa pregunta. Tuvimos que acorralar a nivel la mediática mundial, es porque los pueblos estaban empujando, los pueblos y gobiernos empujados por esa fuerza para que se acabara el bombardeo. Pero eso es algo puntual, algo coyuntural. ¿Tú crees eso o qué visión tienes tú? Ahora, sobre lo que está pasando allí realmente, la resistencia palestina no pidió un alto de fuego. Porque el alto de fuego está condicionado que deben retirarse de la mezquita y deben dejar tranquilos a los habitantes del barrio Sheikh Jarrah. Esas son dos condiciones que pidió la resistencia palestina. Eso es importante, Además, todos los palestinos que fueron arrestados atrás de esa polémica, que sean liberados. Ahora, ¿qué hizo el Estado sionista de Israel? Para callar los medios de comunicación, bombardeó todos los edificios que tienen agencias internacionales. La agencia de Al Jazeera, la de Associated Press, fueron bombardeadas. No solamente eso, todas las emisoras que estaban dando en vivo directo desde Gaza, en su mayoría, fueron bombardeadas para silenciar a los medios de comunicación.
Porque Estados Unidos de Israel cuenta con unos medios de comunicación, un ejército de medios de comunicación. Desde Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, los países europeos. Vemos que como los países europeos están apoyando a los Estados Unidos de Israel, mientras sus pueblos están saliendo con cientos de miles de manifestantes contra sus gobiernos, contra esa complicidad que están atropellando al pueblo palestino. Mira, Ale, ahorita me mandan mensajes de varias partes del país. Los pueblos en Gran Bretaña ya, Terra se sumaron a la protesta y están obligando. Mira, agradecido de verdad de Guárico, de Mérida. Usted me tocó Mérida, que no teníamos tiempo. Mira, varios mensajes de la tierra de los caballeros, ¿vale? De Trujillo. Mira, de varias partes. Bueno, de La Guaira siempre nos llegan, del estado de La Guaira. Pero hemos abierto un tema hoy que vamos a continuar, porque fíjese, Alec, yo creo que es importante. Y yo soy muy celoso en esto, Ale. Yo se lo dije a usted que viniera para acá. Nosotros no invitamos que a todo el mundo, y tanto Musá, usted o la delegación diplomática de Palestina, si nos está viendo igualmente, están invitados aquí, porque para nosotros es lograr de que nuestra audiencia tenga un nivel claro. No ponerme yo a hablar, tengo mis investigaciones, tengo todo, pero que sean ustedes mismos los testigos. Y fíjate las manos que pongo, me mandan manos así por el grupo de WhatsApp de solidaridad con nuestro pueblo palestino. Vamos a ir a una pausa, pero yo antes de irme a la pausa yo quería que tocáramos un tema que falta hoy. Lo que aconteció, porque sé que tú estás estudiando también el tema de nuestra América meridional, con esa conciencia bolivariana, usted es parte de esa visión de Bolívar. Pues Bolívar estaba en esa cosmovisión, y ¿será que en esta parte del mundo, nada más cuando uno toca a Bolivia, que le metieron un golpe de Estado y el pueblo revivió, el tema hoy de Chile que está reviviendo y el tema colombiano, de un pueblo que está logrando abrir esas amarras, ¿será que es un cambio epocal hoy? Un cambio epocal. Tengo aquí medio arrugado, pero es un cambio epocal hoy que logramos hoy ver de los pueblos del mundo y la solidaridad mundial a favor del pueblo palestino. Así es, todos los pueblos se están moviendo. Sabemos lo que pasó en Bolivia, ese golpe fascista contra Evo Morales, y la verdad que Evo Morales fue inteligente para tratar el tema de esa manera, que no buscó cosas sangrientas para tratar de enfrentar a esos golpistas. Los venció otra vez a través de las urnas de elección. Así que del voto volvió al poder el sistema de Evo Morales y sus gentes. Así que hablando de Cuba, antes de olvidar, mientras Estados Unidos está bombardeando todo el mundo, todos los países árabes, islámicos, en América Latina, mientras está bombardeando con bombas y con terrorismo, Cuba está bombardeando el mundo con medicina, con médicos. Vemos la pandemia, cómo pasó, y cómo Cuba ayudó a casi la mayoría de los países europeos con brigadas de médicos. No son brigadas para invasión, para invadir, para matar, son brigadas para curar a la gente, para dar un apoyo moral, un apoyo de salud para toda esa gente que están sufriendo la pandemia. Así que lo que está pasando en Colombia, Colombia sabemos que está dirigida por el Mossad israelita y por la CIA. Así que 7 o 9 bases militares hay en Colombia para combatir entre comillas, el narcotráfico. Pero como vemos que Colombia está aliada con Estados Unidos, es el primer país del mundo en producir cocaína, heroína, todo lo que narcotráfico. ¿Qué está haciendo entonces Estados Unidos? ¿Qué está combatiendo Estados Unidos? Esa no es verdad. Estados Unidos está usando toda la droga para financiar el terrorismo en el mundo. Los dos países más grandes en producir narcóticos es Colombia y Afganistán. Y los dos países están en manos de Estados Unidos. Así que no hay excusa para decir
que Estados Unidos es un país antiterrorista. El país que el primer terrorista del mundo es Estados Unidos. El primer que protege a los terroristas es Estados Unidos. Protege a los terroristas venezolanos, a los banqueros venezolanos que saquearon Venezuela y están instalados en Miami. Ese es un terrorismo. Lo que está pasando en Colombia, que es tiempo que despierta el pueblo colombiano. No puede ser que sembran un conflicto entre dos pueblos hermanos, el pueblo colombiano y el pueblo venezolano. ¿Por qué? Por intereses de Estados Unidos. Así que nosotros desde esta tribuna denunciamos todo lo que está ocurriendo para arremeter contra el pueblo colombiano en el país vecino. Así que somos un solo pueblo que luchamos contra todo lo que contra nuestros intereses. Ese tiene que ser el lema. Pero lamentablemente un gobierno que nunca ha escuchado a su pueblo. Pero todo ese momento van a surgir nueva visión en Colombia, en Chile. Vemos como perdimos a Argentina como un aliado, pero después el movimiento socialista volvió a fortalecer. Vemos en Brasil, a pesar que en Brasil lo que trataron a acusar a Ignacio Lula y después a Roosevelt, pero lamentablemente o para fortaleza, no lamentablemente. Ahora el país brasileño está levantando y vamos a ver pronto Lula otra vez en el poder. Es un poder económico, un poder popular para fortalecer toda la Unión Latinoamericana. Sí, pues, Jale, vamos a ir a una pausa porque nos queda un último momento. Nos vamos a ir con esa música perfecta. Compadre, no dejes que no dejes el campo, Eduardo Silva. Gracias, ahí está el teniente navío Maramara por el circuito radial Tiuna. Quiero agradecer de verdad todos estos temas que estamos hablando porque venimos en un cuarto momento con los balances de todo lo que hemos conversado, qué visión tiene Jale Indy, coordinador de la Liga Latinoamericana para el retorno a Palestina, a nuestro pueblo palestino. Quiero mandarle la solidaridad a todas y todos que nos están viendo, de todos los pueblos árabes que están aquí en la tierra de Bolívar. Es una tierra para todas y todos, para ese combate permanente que tenemos contra el imperialismo. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Bueno, volvemos otra vez porque cuando uno toca todos estos temas, uno ve cómo el imperialismo está metido de pata y cabeza. Apreciado Jale Indy, y seguimos con ese mensaje de profundidad. Liberen a todos nuestros patriotas. Gracias. Aquí tenemos a nuestro sargento Sala, Morales y Mayora. Ya te digo, ahorita Mayora me zumbó ahí un recordatorio. Sé que, pues, oye, aquí estamos con esta visión, con esta luz aquí perfecta, este ambiente perfecto y todo es válido. ¿Válido para qué? Para que en ese conjunto que tenemos con ustedes, los que nos escuchan, los que nos están escuchando en el circuito radial Tiuna, saludar a nuestra brigada de comunicaciones 4F, a nuestra DICOFAN, a todo el equipo de la comunicación hoy de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Liberen a nuestros patriotas. Esa visión, nuestros 8 compañeros de armas que están hoy en esa situación, ¿por qué? Por defender a nuestra patria, por defender nuestro terruño, tu terruño, en esa unión cívico-militar perfecta. Y queríamos terminar hoy, ¿vale?, con un balance de todo lo que hemos estado hablando. Ver prospectivamente, tú tocaste el tema de Lula, cosas que se están viendo, porque es todo en contra del imperialismo. Un imperialismo que no baja la guardia, un imperialismo que contrata, que busca,
que ve qué hace para dislocar la tranquilidad de todo el mundo, para ellos adueñarse, para ellos seguir subsistiendo, que es la gran derrota hoy de lo que acontece en varias partes del mundo, que ellos tienen la mano metida ahí. Biden, saca las manos de Venezuela ya, de verdad, sácala y saca las manos de Palestina. Me pongo en esa visión, con el respeto de nuestro pueblo palestino, porque a mí me gusta respetar mucho, pero Biden, saca las manos ya, y el imperialismo igualmente de nuestro terruño, que es el terruño de los palestinos allá en Gaza. ¿Qué lectura podemos decir hoy como balance, apreciado profesor, investigador? Antes de hablar de la balance, quiero mencionar solamente una cosa de la historia que pasó aquí en Venezuela. ¿Por qué el imperialismo, el sionismo querían derrocar a Hugo Chávez? Hugo Chávez había levantado la voz cuando dijo: no puede ser una minoría que mató a Jesucristo la misma minoría que está tratando a ser dueño del mundo. Eso quiere referir al sionismo internacional, a los judíos, a los banqueros judíos, que son el mismo plan que están tratando a adueñar del mundo. Ahora, el balance de lo que pasó en Gaza. Sí, hay mucha destrucción en la franja de Gaza. Tenemos muchos mártires, pero es un precio que nuestro pueblo está pagando por su autodeterminación, por la defensa de los lugares sagrados en Jerusalén, por la defensa de los refugiados en barrio Sheikh Jarrah. Y ahora, todo el pueblo palestino en la madrugada salió festejando esa hora de victoria. A pesar de la destrucción, el Estados Unidos de Israel no puede obtener sus objetivos. Sus objetivos es desarmar la resistencia y acabar con sus armas armados. Así que no pudieron resistir debajo de la tierra nuestros combatientes en la franja de Gaza, o pudieron lanzar cohetes contra todos los lugares estratégicos en Estados Unidos de Israel. Ahora, primero, el Estados Unidos de Israel no va a atrever a acusar a la mezquita Al-Aqsa, no va a atrever a acusar al barrio Sheikh Jarrah, eso segundo. Y tercero, para primera vez en la historia de Palestina, desde su Nakba, desde la pérdida de la tierra, para primera vez el pueblo palestino está unido en todos los lugares. En la franja de Gaza, en Jerusalén, en la ribera occidental y en Palestina ocupada desde el 48. Esa es la primera vez que el pueblo palestino está unido gracias a su resistencia heroica desde la franja de Gaza. Y segundo, ahora es tiempo a los colonos israelitas, a los colonos judíos que vinieron de Europa para pensar bien si van a vivir de esa manera o tienen que regresar a su tierra natal. Es tiempo que hacer la migración contraria para regresar a sus tierras, a sus países de donde vinieron. Todos los israelitas tienen otra nacionalidad. Y ahora es tiempo pensar para que dejan ese conflicto, dejan esas masacres, dejan ese atropello y regresan de donde vinieron. Ese es un mensaje que está dando la resistencia heroica de Palestina, la resistencia de Gaza. Nuestra imagen gloriosa, nuestra resistencia que está dando la cara por el pueblo palestino y por los pueblos musulmanes en todo el mundo. Esa resistencia que dio una clase en el moral a los Estados Unidos de Israel y al mundo entero. Nosotros vemos los Estados Unidos de Israel está tratando de silenciar todos los medios de comunicación, pero no se pudo. Muchos mártires cayeron por periodistas palestinos e internacionales hasta en la franja de Gaza. Muchos médicos, escuelas que fueron bombardeadas, hospitales que fueron bombardeados, pero nuestro pueblo dio la batalla. Bueno, Jalek, por el día de hoy, Jalek Indy,
quiero agradecerte ese compartir por el día de hoy. Esto se va a repetir, si tiene la voluntad, esa visión, fíjate, te están llamando, pues imagínense, esto está aquí activado todo el mundo, porque esa visión hoy de entender las causas justas de los pueblos en contra del imperialismo. Yo voy hasta más allá, voy a lo que hablábamos de la mundialización e igualmente los estudios polemológicos, es decir, los estudios de la guerra, que son intereses. De verdad que por el día de hoy quiero agradecer a todas y todos que hemos estado activados con el pueblo palestino y vamos a continuar. Esto es un empezar más bien del programa, para que sepa, esto es un empezar, esto es un compromiso que había con nuestra audiencia y la estamos complaciendo hoy. Contigo, con los hermanos, quiero mandarle a Laila un saludo, si nos está viendo Laila, la próxima vez puedan venir para acá, vamos a coordinar, lo digo en público porque mira los mensajes que me están llegando. Por el día de hoy quiero agradecerle este compartir a todo este equipo perfecto. Nos vamos con esa musiquita. Yo sí soy criollo de Julio Pantoja. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.